Express News Podcast presenta el siguiente programa. Bienvenidos a otro episodio de Migrantes, hoy con Diana Higgins. Diana Higgins es una latinoamericana, colombiana, que nos va a compartir su experiencia de vida. Y este programa va a ser muy importante para quienes tienen una carrera, para quienes vienen de sus países, digámoslo, con unas herramientas, con una profesión, y llegan aquí y entienden que existe la posibilidad de cambiar esa profesión, que se puede hacer otras cosas, que todo se puede lograr. Pero Diana Higgins es una persona que es exitosa en lo que hace, que fue exitosa en lo que hizo, pero además es una persona que nos puede dar enseñanzas de muchas cosas. Vamos a hablar también de una adopción, entre comillas, y ya sabremos por qué entre comillas, pero vamos a hablar también con Diana de networking y de cómo asumir estos retos tan difíciles en nuestra vida profesional, porque todo se puede. Diana, bienvenida a Migrantes. Ay, muchas gracias, Pedro. Gracias a ti por estar con nosotros. Diana, voy a empezar con esta frase. Dices, lo que tengo no es lo que soñaba, pero he aprendido a quererlo. ¿De qué se trata eso? Ay, gracias. Bueno, pues mira, si te contesto inmediatamente, tuve que transformar mi carrera y mi vida totalmente, ¿no? Esa es como la respuesta. Nací en Bogotá en los años 70 y desde pequeña me gustó muchísimo jugar con el Estralandia. No sé si se acuerdan del Estralandia. Pero total. Es un Lego hecho en Medellín, fabuloso. Y yo jugaba con esto todos los días de mi vida, armando casitas, armando torres, con mi hermano jugando con volquetas y todo esto. Crecí así. Crecí en una familia de ingenieros, en donde en la hora de la comida se hablaba de los puentes, de construir esto, la retroexcavadora que se dañó, la volqueta, etcétera. Entonces, digamos que viví en un medio en que esto era natural para mí. La ingeniería, construir cosas, era mi medio natural. Mi mamá tenía una, digamos, empresa en su casa haciendo ropita de bebé y yo iba con ella cuando le iba a vender a los almacenes, a otras personas. Y yo digo, cuando uno está pequeño y aprende de sus padres y de su familia, sin darse cuenta que está aprendiendo, está ya creando su carrera y está creando su futuro porque está aprendiendo a hacer algo muy bien hecho, ¿no? Igualmente está creando las conexiones, los tíos de uno, los amigos de ellos, luego los hijos de ellos. Se vuelve la red de conexiones natural que tenemos todos nosotros. Y por eso, pues pienso yo que las carreras van en familias a veces, porque es el medio natural en el que uno crece. Hagamos de cuenta una práctica de trabajo cuando uno tiene 10 años, ¿no? En que uno está aprendiendo de su familia de primera mano temas profesionales de muy adultos. Entonces, estudié ingeniería civil, amé mi carrera, sabía que eso era lo que yo quería hacer, quería construir. Construí durante 2 años vivienda de interés social en Suba, un barrio, se llamaba algo Tibabuyes, y, y la gocé enormemente. O sea, para mí trabajar 10, 12 horas en la obra, pues no, normal, me la pasaba muy rico. Estamos hablando de Colombia. Estamos hablando de Colombia. Estamos hablando de Bogotá, Sí. en un barrio Suba, y hasta ahí estabas haciendo realidad tu sueño, Sí. ingeniería civil. Pero además estudias en una de las mejores universidades, o por lo menos que tiene este tema del prestigio en Colombia y en Latinoamérica, que es la Universidad de los Andes. Te gradúas y tienes esa, digamos, ese camino de seguir trabajando en ingeniería
civil. Voy a hacer un paréntesis ahí porque nombraste algo y tengo una curiosidad del Extralandia. Sí. ¿Qué pasó con el Extralandia? Era una caja de cartón en donde ya reuníamos los Extralandias de los amiguitos y de que mis primos ya no juegan con el Extralandia, entonces me dejaban sus fichas y ya eso era un desorden. Y ya cuando crecí, yo creo que después de los 13 años, quedó una caja, eso que siempre uno tiene una caja en el closet. Pero valiosísima porque yo nunca los volví a ver. No sé si sepas No, algo, se acabó esa creo empresa. que hace unos años sacaron una edición limitada en Medellín, pero yo al final no la compré. Qué triste. Sí, me da mucha tristeza. Yo, Bueno, para quienes no escuchan, Extralandia es como lo dijo, es como una especie de Lego. Eran figuritas muy similares a los ladrillos y uno sí, armaba casas. Bueno, eso logró en ti impulsar ese sueño de ingeniera civil. Pero, ¿qué pasó? Porque la frase dice, lo que tengo no es lo que soñaba, ¿sí? sí, Pero aprendí a querer lo que tengo. Entonces, esa ingeniera civil trabaja en Colombia 2 años. sí. Y yo sabía que para ser ingeniero y para construir, una de las destrezas más importantes, si no es la más importante, es manejar el dinero. Porque las finanzas de una construcción es lo que puede, es la clave de que sea un éxito o un fracaso totalmente el proyecto. Y entonces quise hacer un MBA, hice un máster en Edimburgo, fue por Colfuturo y British Council. Obviamente buscar esa beca y todo esto fue toda una saga, digamos. Pero bueno, ya eso dice algo de ti también, porque estas becas no se ganan tan fácilmente. No, y yo digo, en esa época no teníamos internet, obviamente estamos hablando al principio de los años 90. Escoger la universidad, me fui al British Council y me dieron como el directorio telefónico de las universidades y mira a ver cuál te gusta. ¿Y te gustaba el Reino Unido? Sí, yo quería ir al Reino Unido porque me parecía que había más facilidad para viajar a otros países y pues todos los países de Europa son como tan diferentes que yo quería explorar y conocer. Mucha gente se iba para Estados Unidos, era como lo natural, pero a mí me atraía mucho Europa, ver Europa. Y escoges, te ganas esa beca Sí, y con la beca vienes a estudiar al Reino Unido, sí, Edinburgh. a Edimburgo, sí. Me pareció un sueño, ¿no? El primer día salí, cogí un bus y dije a donde me lleve y me llevó al centro en donde se ve una ciudad que toda parece un museo. Yo nunca había visto algo así y yo decía, no puedo creer qué dicha tan grande poder estar en esta ciudad un año. Y fue un año maravilloso. Académicamente, los amigos que conocí. Y bueno, aquí es en donde empieza mi cambio porque conocí quién es mi esposo hoy en día. Se llama John. Por eso el Higgins. Él es el Higgins. Yo soy Millán Alvarado. Diana Millán Millán Alvarado, Alvarado. sí. Diana, conoces a esa persona que va a ser parte muy importante de tu vida en Edimburgo. Y tu sueño de ingeniera civil, pues, por lo que me estás contando, estaba fortaleciéndose más con esa maestría Sí. que estás haciendo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, me devolví para Colombia em, y encontré un país que económicamente estaba muy mal. ¿Qué año estamos hablando más o menos? 1995, el proceso 8000. Cuando yo me fui de Colombia, la construcción estaba en boom y los ingenieros podíamos encontrar trabajo muy fácilmente. Cuando volví, sí conseguí trabajo, pero me pagaban muy poquito dinero. Pero sí, era para el bus y el almuerzo. Y yo era la que tenía que ayudar más en la casa con mi mamá. Mi mamá se divorció cuando yo tenía 4 años y tuvo que jubilarse muy temprano por sus ojos, tuvo problemas con los ojos. Entonces mi hermano y yo ayudábamos mucho en la casa, mi hermano se independizó en esa época, entonces prácticamente me tocaba a mí y pues no habían opciones en ingeniería, realmente me tocaba parquear esa. Eh, Uno de mis amigos se había cambiado a un banco y ahí es donde viene todo mi tema de networking, me Era senté con ingeniero él. civil y pasó también a la banca. Sí, Bueno, a sí, un banco.
A un banco, exactamente. Y él, digamos que me entrenó para las entrevistas. Él me explicó, te van a preguntar esto es lo que hacemos. Para mí, el tema de trabajar primero que todo en una oficina y en un banco era como algo tan diferente a mi vida. Empezar por eso era como que, bueno, ¿y qué hace uno? Uno llega al computador y ¿qué? Pero esto está pasando en Colombia. Sí, todo esto en Colombia, todo esto allí. Bueno, toqué muchísimas puertas. En todas partes me decían, no, tienes que ser economista o administradora de empresas o algo así como afín, pero no, ingeniero, ¿por qué va a trabajar en esto? Me dieron la oportunidad, quien me dio la oportunidad fue el Banco Santander, que estaba abriendo oficina en Colombia. Empezando en Colombia. Compraron Bancoquia en esa época. Me acuerdo. Sí, y los que fueron mis jefes eran ingleses y necesitaban que yo escribiera en inglés informes recomendando acciones de bolsa. Aquí fue el cambio de cemento y construcción. Entonces ahí fue como pude hacer como la conexión de ingeniería a analizar compañías como Argos, Cementos Paz del Río, Cementos Diamantes. Yo tenía que analizar las finanzas de esa compañía y decir si las acciones eran buenas o iban a caerse de precio, cosas así. 1995, me dices. Sí, 96 ya. 96. Otro elemento interesante que leo entre líneas y es, te colocan un reto, enfrentas un reto que es el idioma. Ya tenías un buen inglés, un buen nivel de inglés para lograr hacer ese tipo de trabajo, traducir, o más que traducir, colocar todos estos informes en inglés. Sí, o sea, bueno, yo fui a colegio bilingüe, entonces ayuda muchísimo que desde los 5 años muchas de las materias eran en inglés, pero es un inglés muy académico y mis profesores pues eran colombianos más que todo, entonces no era digamos que estaba inmersa en el idioma ni nada de esto. Yo no había viajado a ningún país en donde tuviera que hablar pues otro idioma. Y en Escocia el acento escocés es muy diferente al acento inglés. El primer mes yo no entendí nada. Yo no entendía ni a los profesores, ni a los compañeros ingleses. La gente es maravillosamente querida y simpática. A todos nos ha pasado igual, ¿verdad? Sí, pero yo no entendía, de verdad que... Y dije, no, me toca comprar libros y aprender mucho. Y no, uno educa el oído. Y pues claro, uno tiene que hacer mucho esfuerzo, pero me acostumbré. Y a escribir en inglés no es tanto el idioma o la traducción, sino la estructura. Es una estructura diferente en los países anglosajones. Esa parte, yo digo, fue la más difícil y la que mis jefes ingleses tuvieron más paciencia conmigo. Logras ese reto, y aquí viene otra inquietud en toda esta historia. Tú habías viajado a Edimburgo a estudiar una maestría y por cosas de la vida conoces a quien es hoy tu esposo. Sí. Pero te regresas de Edimburgo en esos años, digamos 95, a Colombia. Sí. Con ese sueño de ingeniera civil, pero Colombia te recibe de una manera clara y te dice, la situación está mal y los ingenieros civiles pues no están siendo reconocidos económicamente. Y un amigo que ya había hecho el cambio al trabajo en los bancos te introduce y logras conseguir un trabajo con jefes ingleses. Y en todo ese tiempo, ¿dónde estaba quién es hoy tu esposo? ¿Él se quedó en Edimburgo? Él se quedó, él vivía en Londres, él tenía base en Londres y él estaba en lo mismo, él tenía que encontrar trabajo porque él tomó un año libre sin trabajar, entonces aquí tampoco estaba tan fácil la situación y él estaba, sí, no, él estaba buscando trabajo y me visitó, obviamente. Pues una relación a larga distancia es bastante compleja. Nosotros teníamos email, eso era un avance, pero enorme, enorme, teníamos email. Pero eran llamadas telefónicas que uno las contaba por minuto porque eran costosas, pero carísimas, carísimas. Entonces, cada palabra cuenta. Pero bueno, todo es parte de la vivencia y del encanto. te visita
¿Y qué pasó? Me propuso matrimonio y pues la decisión era o vivimos en Colombia o vivimos en Londres. Eh, no fue como algo tan fácil de decir, oh no, miremos a ver si nos quedamos en Colombia, porque él primero no hablaba español. Su carrera no existe un equivalente, digamos. En el ¿Cuál es su carrera? eh, en esa época trabajaba como financial advisor, que es un tema muy específico acá de temas de pensiones y de inversiones personales. Él trabajaba como en la parte de ventas, de software. Entonces estamos hablando de algo que son Que en Colombia en ese momento no se conocía. estos productos no se conocían. Es más, a mí me costaba mucho trabajo entender qué era lo que él hacía. Eh, Entonces no era algo transferible, sinceramente no. Y Deciden que no es Colombia. decidimos que no es Colombia y al siguiente año, 1998, empaqué maletas otra vez y de vuelta a Londres. Aquí hay algo, vivías todavía con tu madre. Sí, Aquí hay algo cruel que aplica para todos los migrantes, sí. pero aplica para todos los seres, creo. Y es esa crueldad hoy que uno es padre, Mm. que también es crueldad, pero es parte de la vida. Todos hemos, de una u otra forma, para utilizar la palabra que causa terror, abandonado a nuestros padres, ¿verdad? Lo hemos hecho por Sí, diferentes razones, seguramente sin ninguna mala intención, pero eso es parte de la vida, irse y dejar a los padres. sí, y yo digo que cuando uno está entre 20 y 30 años, los papás de uno están fuertes, están trabajando, tienen salud, entonces uno no lo ve como tan difícil, ¿no? O sea, uno ya es momento de que uno salga de la casa y empiece a crear su vida profesional y su vida familiar. Eso es esperado. Claro, es un poco drástico irse del país, pero como tú dices, todos tenemos que hacerlo en algún momento. La parte difícil es cuando uno ya crece más y cuando ya uno está en los 40 y 50 y pues se da cuenta que ya los papás dependen más y más de la ayuda de los que están alrededor de ellos, sentimentalmente de nosotros cuando los llamamos, cuando los visitamos. Ese cambio es el que me parece duro y que uno cuando está joven no se da cuenta que va a ser así. Uno piensa que la gente sigue eh, Sí, saludable, joven, fuerte y con todas las habilidades. para, Y para, eso cambia. total, para utilizar un término que va con el Extralandia, que va con todo esto que has nombrado, me acuerdo de las cámaras hiperbáricas. Pero, ¿tu madre te acompaña aún? No, mi mami murió de cáncer del pulmón en el 2014. Una época difícil, me imagino, muy difícil para... Sí, yo digo, gracias a Dios pude estar en Bogotá. Yo no estaba trabajando en esa época y estuve con ella el último mes permanentemente. Entonces, pues soy muy afortunada que tuve el tiempo para estar con ella en esos días. Regresamos a 1998. Sí. Deciden dejar Bogotá. Tú ya no estabas en la ingeniería civil, ya No, estabas en los bancos trabajando. ¿Y te vienes a vivir a Londres o a Edimburgo? a Londres. A Londres. A Londres, sí. ¿Cómo es ese momento, esa llegada? ¿Tenías el trabajo? ¿Llegas a seguir Sí. siendo ingeniera civil? ¿Qué pasó ahí? Sí, uno llega y son muchas adaptaciones, ¿no? Entonces es una familia nueva, la familia de mi esposo es irlandesa y los irlandeses y los colombianos somos muy afines tal vez por la religión, entonces no es tan difícil, ¿no? Y las reuniones familiares son las primeras comuniones, los bautizos, son como tradiciones muy parecidas, entonces digamos que la parte familiar no fue un choque, fue al contrario, fue algo muy bonito. La parte de los amigos, pues empezar desde cero a conocer gente, ¿no? Ahí, esa es la primera parte del migrante que uno, como dicen aquí, take for granted.
yo te explicaba al principio de las conexiones naturales que tenemos, ¿no? De nuestros papás, los amigos de nuestros papás, nuestros amigos del colegio, la universidad, el trabajo, se convierten en nuestra red de conexiones y en las personas con las que uno se apoya y ellos se apoyan en uno para todas las cosas de la vida. Llega uno aquí y esto no existe. Bueno, tenía yo a mi esposo, pero de resto estás en un mundo enorme de desconocidos, ¿no? Entonces, toca empezar como dicen, crear raíces, pero crear raíces en gran parte es empezar a crear su red de apoyo y de conexiones. De red de apoyo, tema en el que Diana tiene mucha experiencia y que ya más adelante nos va a compartir cosas. Pero ahí vuelves a tocar otro terreno donde estamos todos los migrantes. Mm. ¿Cuánto crees tú que le dura a uno esa emoción? De todas maneras, hay una emoción de encontrarse algo nuevo. Cuando uno deja su patria chica, su ciudad en Latinoamérica, donde quiera que uno esté, y llega a ese concepto, esa imagen, esa connotación, qué sé yo, Londres, Sí, y ya ve ese Londres, pues hay una emoción enorme. sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo crees que a uno le dura esa No, emoción? es maravilloso. Yo amo a Londres. Yo digo que todavía estoy en esa época porque me fascina esta ciudad y sigue uno descubriendo cosas. Pero llegué en el verano, entonces en el verano todo es muy lindo, ¿no? Sí, y Yo tan ya sabía lo diferente. que era un invierno, pero en una forma diferente como estudiante. Em, en gran parte en el invierno empieza la realidad de que está uno encerrado, sí, hay muchos elementos que son más de supervivencia, que le dan una gripa terrible. Ya, cuando uno se enferma es cuando se da cuenta que le hace falta la mamá, que, que no sabe ni cómo se llaman los remedios, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya cuando la vida es el día a día, Ya, que se demora unos meses, es que uno dice, bueno, aquí estoy, me tengo que adaptar, ¿no? sí. Sí, y te lo preguntaba porque tú llegas con una persona que sí tiene conexiones, Mm, pero tú en lo personal sabes que no son tuyas en ese momento de tu vida. sí. Tienes que empezar a hacerlas. Esa adaptación con una pareja inglesa, Mm, con una familia inglesa, en este caso nos lo has dicho, tal vez por culturalmente hay muchas conexiones. sí. Se da poco a poco. Y cuando tú dices, bueno, quiero seguir con mi sueño, con mi vida profesional, Ujú, lo mío es esto, sí. yo quiero esto. No, casi inmediato. Casi inmediato. Cuando yo llegué, claro, uno tiene que descansar porque la salida del país crea mucho estrés. Y sí, pero inmediatamente a mí me gusta ser independiente económicamente y me gusta trabajar y pues qué hace uno todo el día. Entonces, no me costó ni trabajo pensar, tengo que buscar trabajo y estaba abierta a lo que fuera, ¿no? Entonces, mi red de contactos inmediata eran los estudiantes con los que yo había estudiado en Edimburgo. De uno de ellos en particular aprendí cómo se busca trabajo, porque pues eso también es una destreza. Qué curioso, llegas y por lo que entiendo, conectaste de una con tus compañeros de Sí, la universidad, de la maestría. sí, Sí. sí. Bueno, mi esposo también había pasado ese proceso, ¿no? Pero es que me acuerdo que este muchacho, John, creó como un sistema muy organizado para encontrar trabajo. Y él se transformó, él era pescador y se convirtió en un trader de bonos. Entonces fue una historia de transformación así absurda. Y dije, no, si él pudo, yo también puedo. Entonces Seguiste el buen ejemplo. seguí el buen ejemplo y en esa época tocaba comprar el Financial Times y el Evening Standard, como los jueves y los martes, creo que era, porque los avisos de trabajo salían los martes y los jueves. Estamos hablando en el sector financiero. Sí, en el sector financiero, claro, los lunes era de otro sector, los viernes de otro sector, pero los que me aplicaban a mí eran esos. Ya ahí tenías claro que ingeniería civil, ese sueño tenía que esperar. Sí, es que
son unas cosas. Cuando uno está buscando trabajo, es mucho más fácil buscar un trabajo en lo que uno tiene experiencia inmediatamente antes, porque eso es lo que miran las compañías. La practicalidad del asunto es esa. Segundo, Londres vive de eso, del tema de los servicios financieros, ¿no? Entonces, mucha gente viaja a Londres a entrar en servicios financieros. Yo ya tenía un poquito de experiencia, ¿por qué no? Y segundo, para ejercer como ingeniera, tenía que hacer como homologaciones y cosas así que no iba a ser como tan rápido lograrlo. Entonces, no, era más fácil hacerlo así. Yo digo que el sueño de ingeniería, cuando tomé la decisión de rechazar el trabajo en Colombia que me habían ofrecido y buscar en bancos, yo dije, esto no tiene reversa. Uno cuando cambia de camino, es muy difícil devolverse y coger otra vez otro camino. Sí se puede, obviamente sí se puede, pero hay que hacer un esfuerzo adicional. Y eso yo lo tenía como claro desde entonces, que uno toma esas decisiones y eso no es tan fácil. Ay, sí, otra vez lo vuelvo a hacer. No, no es tan fácil. Entonces, esa decisión, esa realidad, digamos, me tocó en Colombia y lloré mucho. Eso sí, lloré y dije, me prometí, me dije, Esta va a ser la última vez que voy a llorar por trabajo, porque es más duro que cambiar mi carrera, no va a A haber". ver, el cambio, sin embargo, lo hiciste en Colombia, Sí, entrando, digámoslo, al sector financiero, al sector de la banca, sí, y acá eso te sirve para seguir sí, en este campo. sí. Estás aquí, estás hablando de las conexiones. Una de esas Ujú, primeras conexiones que como migrante encuentras es un estudio que habías hecho, tus ujú, compañeros de estudio, y ahí encuentras a alguien que te motivó muchísimo. sí, Y de ahí en adelante, ¿qué otras conexiones empiezan a darte esa seguridad? Ya la seguridad de tu esposo está ahí, sí, la tranquilidad, pero personalmente tienes más cosas en tu mente por hacer. sí. Encuentras un camino y tienes una experiencia financiera, Ujú. pero todavía le falta a ese cuento. Claro, es mucho trabajo. Pues apliqué, yo digo, a 50 trabajos, que en esa época era mucho porque hay que hacerlos uno por uno a mano. Mandar la carta por correo, Royal Mail, y esperar a que le contesten a uno. Y si no le contestan, uno otra vez escribir qué pasó, si hay un teléfono los llama, etcétera. Es un proceso, buscar trabajo es un proceso. Y llegué a 2 entrevistas. En una me dijeron ahí mismo, no, tú no tienes experiencia de esto, no te vamos a contratar, inmediatamente me lo dijeron. En la otra me fue muy bien porque en el banco anterior aprendí técnicas de análisis financiero que fueron muy buenas, muy efectivas y que hoy en día todavía las aplico. Y estos señores eran tres, ¿cómo se llama? Partners, 3 colegas. Socio, sí. Sí, 3 socios, perdóname. Me dieron un problema. Me dijeron: "Mira, esta es una compañía, no te decimos quién es, eh, dinos qué opinas del crédito de esta compañía. Tienes media hora". Entonces me lo dejó y apliqué lo que aprendí en el banco anterior, que hay cosas que uno puede hacer a mano muy facilito. Era una calculadora, pero eso no servía mucho para lo que yo estaba haciendo. Y les di el diagnóstico. Les dije: "Mire, yo no sé qué produce esta compañía, pero les está costando muchísimo más que el año pasado, 3 veces más del año pasado, y pues no han podido subir las ventas y están en un problema de flujo de caja terrible en este momento. Pero algo pasó con el tema de cómo producen sus productos. No sé qué será, pero les está costando 3 veces más". Estos señores me decían, no te lo podemos creer, muéstrame, explícame. Bueno, les expliqué, mira este número, no sé qué. El tema, esta era una compañía productora de electricidad, era una hidroeléctrica en África y habían tenido una época de sequía que la hidroeléctrica no pudo producir más electricidad, entonces empezaron a producirla utilizando petróleo, gasoil.
Y el petróleo, el agua es gratis, el petróleo lo tienen que pagar. ¿Y quién les estaba vendiendo el petróleo? La compañía con la que me estaba entrevistando. Entonces, ellos mismos estaban causando el problema porque les estaban vendiendo un producto que la Tú no compañía... sabías porque te habían ocultado No, yo ese no dato. sabía si era un supermercado o una compañía que hacía zapatos, qué sé yo, pero era eso. Y inmediatamente yo llegué a la casa, sonó el teléfono, me llamó la agencia y me dijo, no me lo vas a creer, pero te ofrecieron el trabajo. Y yo, ¿en serio? Y ese fue mi trabajo. Empecé, por decir algo, el lunes. Me dijo, empiezas el lunes, nos vemos aquí. Ellos son los traders de petróleo más grandes del mundo, una compañía suiza. Y me contrataron para analizar compañías financieramente y decirle a los negociadores en dónde estaba el problema. Bueno, estos temas que Qué, hicieron mi carrera de ahí en adelante. qué bonita historia, qué interesante. Pero tengo, ahí también tengo, ¿por qué crees que te contrataron? Porque como lo cuentas, uno diría, bueno, golpeaste al que te contrató. Pues, digamos, ya te digo, apliqué a 50, ¿no? Este fue el que me dio la entrevista pues, le pegué al problema que era, ¿no? El jefe mío me dijo después, me dijo, mira, Diana, esa compañía, cuando empezó a pagarles tarde a ellos, nadie entendía por qué, porque es una compañía que siempre ha sido muy sólida y esos estados financieros se los entregamos a varios contadores para que nos dijera qué estaba pasando. Y claro, si uno hace un análisis utilizando solamente las técnicas tradicionales, se llaman hacer fracciones, ratios, márgenes, pues no se ve tan mal, la compañía no se veía tan mal porque no tenía deuda, el balance estaba sano, no. Pero el análisis de flujo de caja que yo aprendí en el banco es muy claro porque uno sabe en dónde están gastando el dinero. Por eso es que no se necesita calculadora, porque uno tiene que mirar simplemente los números desde otro punto de vista y simplemente cuántas son las ventas, cuánto me cuesta y cuánto gané. Y pues eso fue lo que yo les contesté en palabras muy sencillas y muy claras. Y me dijeron, esto nadie nos lo había dicho. Nos decían cosas de ratios y cosas de esas, pero nadie entendía qué era lo que estaba pasando. Y ahí, Diana, creo que hay un tema que a veces no valoramos mucho los migrantes, y es esa falta de confianza en el conocimiento que tenemos, en esa necesidad que tienen los ingleses también y las empresas que están acá, de ese conocimiento que traemos, que aprendimos, que Mm, estamos aprendiendo, de la mm. forma como damos soluciones. Eso por un lado. Y el otro, no sé si compartes conmigo también esta, esta pequeña, esta pequeña opinión, y es cómo uno tiene que seguir en esa lucha por encontrar ese espacio, porque aquí, y en esto sí marca mucho la diferencia en países latinoamericanos, aquí las empresas necesitan gente que trabaje, Mm, que sirva, que mm, produzca. Aquí las empresas a veces es más fácil de lo que uno piensa, porque venimos de países donde hay que pasar un poco de sí. etapas para llegar a un lado Mm, y nunca se llega, y a veces hay gente que se frustra porque tiene mucho conocimiento y no lo logra. Aquí pareciera que la historia mm. es igual de difícil, pero hay un espacio. ¿Quién iba a pensar que para ti había un espacio en el mundo financiero? Sí, sí. Em, Aquí los trabajos son muy específicos, ¿no? Cuando uno mira la descripción de un trabajo, cuando uno está aplicando, escriben exactamente lo que ellos quieren que uno haga. Y como colombianos pensamos, uy, no, pues yo he hecho mucho más que eso. Y piensa que escribiendo más en esa hoja de vida eh, le va a ir mejor. Y la verdad no. Los ingleses y en estos países necesitan que tú llegues y hagas el trabajo, como tú dices. Este es el trabajo, yo quiero que tú analices estas compañías y me digas qué pasa. Ese es tu trabajo y todas las semanas me entregaban 2 o 3 compañías y yo era como una fábrica productora de análisis de compañías. Nunca me lo cambiaron, yo seguía haciendo lo mismo. Y
la idea es hacer el trabajo que tiene que hacer a uno, pero aplicar al trabajo que quieren que uno haga y demostrarles que uno se va a concentrar en trabajar lo que tú dices, en hacerlo. Diana Higgins. Estamos hablando una historia muy hermosa que empieza en Colombia y está en este momento en el Reino Unido. Muchas cosas, pero yo voy a invitar a los oyentes y a Diana que despidamos esta primera parte de este programa especial con Diana y ya regresamos con una segunda parte donde vamos a entrar al tema que ya estamos tocando, que son las conexiones, como tú las has empezado a hacer. Aquí ya hemos mencionado 2, si se quiere así, pero vamos a hablar del networking, porque tú también te has vuelto experta en este tema, y vamos a hablar de esa experiencia, de cómo tú, con otra cultura, con otro bagaje, como migrante, logras adaptarte y lo entiendes de esa manera y nos puedes compartir esos, digamos, los consejos o esas recomendaciones. ¿Te parece, Diana? Sí, claro. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en esta primera parte y ya estaremos. No, a de ti. vuelta. Muchas gracias. Express News Podcast presentó el anterior programa.